Ya vimos que son triángulos semejantes, pero ahora, ¿cómo sabemos si dos triángulos son semejantes o no? Para eso existen los criterios de semejanza. Existen tres formas de comprobar que dos triángulos son semejantes. Estas formas se llaman criterios de semejanza. La primera de las fórmulas se llama criterio lado-lado-lado. Dos triángulos son semejantes si sus lados homólogos son proporcionales. Veamos un par de ejemplos. Dice, compruebe que los triángulos son semejantes. Para que estos dos triángulos sean semejantes, sus lados homólogos deben ser proporcionales. Entonces, el truco que vamos a hacer es comparar los lados homólogos en fracciones. Yo les aconsejo que lo hagan así. Tomen el lado pequeño de aquí, que sería 6. Luego coloquen el lado mediano, que sería 9. Y luego el lado grande, que es 12. Y hagamos lo mismo con el otro triángulo. Pequeño es 2. Mediano es 3. Y grande es 4. Luego pueden simplificar o dividir. Bueno, en este caso yo lo voy a hacer dividido. 6 dividido entre 2 da 3. 9 dividido entre 3 da 3. Y 12 dividido entre 4 da 3. ¿Qué quiere decir? Que sus lados son proporcionales. Es decir, todos crecen o decrecen igual. Es decir, este 2 crece 3 veces para hacerse 6. El 3 crece 3 veces para hacerse 9. Y el 4 también crece 3 veces. O al revés. El 12, si lo divido entre 3, me da 4. 9 entre 3 da 3. Y 6 entre 3 da 2. Como sus lados son proporcionales, podemos asegurar que estos dos triángulos son semejantes, pero en el orden adecuado. Entonces decimos, entonces, el triángulo, y el primero yo lo puedo llamar como sea. A mí me gusta alfabéticamente. ABC es semejante al triángulo y luego viene el orden. A está entre 6 y 9, pequeño y mediano. 6 es a 2 y 9 es a 3. Entonces, A va con N. ¿Ven? Luego sigo con B. B está entre 9 y 12, mediano y grande. 9 es 3 y 12 es a 4. Por lo tanto, B va con M. Y entonces C tiene que ir con P. Y vamos a agregarle que eso es cierto por el criterio lado, lado, lado. Así comprobamos que efectivamente estos dos triángulos son semejantes. Veamos ahora este otro ejemplo. Compruebe que los triángulos no son semejantes. Igual tenemos los lados, entonces voy a aplicar el criterio lado, lado, lado y voy a usar la misma estrategia. Voy a colocar el pequeño de estos, que es 8, el mediano, que es 10, y el grande, que es 12. Y lo voy a comparar con el pequeño de acá, que es 4, mediano es 5 y grande, que es 7. Entonces lo que vamos a hacer es dividir 8 entre 4, que me da 2, 10 entre 5, que también me da 2, y 12 entre 7. Vamos a ver. Voy a usar la calco un momento. Me dice que es 1,714. Bueno, ¿qué veo aquí? Que el 2, los lados pequeños y medianos sí son proporcionales. Tienen la misma razón 2, pero este tiene una razón distinta. Por lo tanto, este no cumple la proporcionalidad. Entonces, no es cierto que todos sus lados homólogos son proporcionales, solo dos de ellos. Por lo tanto, como no se cumplió que los tres son proporcionales,
los triángulos no son semejantes. Ahí queda. No son semejantes. El segundo criterio de semejanza es el criterio lado, ángulo, lado. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo entre ellos congruente. Veamos un par de ejemplos. Compruebe que los triángulos son semejantes. Bien, para ello vamos a ver por qué se puede aplicar lado, ángulo, lado. Note que aquí tengo 4, que es un lado, 6, que es otro lado, y el ángulo que está entre ellos, que es 45. No se vale que sea 4, 6 y el 45 aquí. No, el 45 tiene que estar entre los dos lados que conozco. Veámoslo acá si el orden está correcto. 6, un lado, 9, otro lado, y el ángulo está en medio de ellos. Entonces, el orden está correcto. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Luego, esos ángulos tienen que ser congruentes, o sea, medir igual. Y es cierto, el ángulo A mide igual al ángulo F. O sea, primera parte desbloqueada, está correcta. La segunda, los lados tienen que ser proporcionales. Vamos a compararlos. Como hicimos en lado, 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 pero ahora solamente vamos a comparar lado y lado. De estos dos voy a usar la misma técnica. Voy a agarrar el más pequeño, que es 4, y el más grande, que es 6, de los dos, de las dos medidas. Acá el más pequeño es 6 y el más grande es 9. Puede simplificar o puede dividir. Si lo hace dividido, al dividir 4 entre 6, obtiene 0,66666 infinito. Y si divide 6 entre 9, también da 0,666 infinito. Si lo hace simplificado, saca mitad y mitad, te da 2 tercios, tercera y tercera te da 2 tercios. Como los dos dan igual, sus lados son proporcionales y el ángulo en el medio es congruente, es igual, quiere decir que los dos triángulos son semejantes. Pero vamos a ordenarlo. Entonces, el triángulo, igual, lo coloco como sea, a mí me gusta alfabéticamente, ABG, es semejante al triángulo y empecé con A, que es 45. Aquí empezaría 45 es F. B, que B está sobre 6, que es el lado grande. 6 es A9, que es el grande, iría con E. Por lo tanto, G iría con I. Por el criterio, lado, ángulo, lado. Bien, veamos un ejemplito más. Dice, compruebe que los triángulos no son semejantes. Primero veamos si el orden está correcto. Lado, lado y el ángulo en medio. Lado, lado y el ángulo en medio. El orden está correcto. Segundo, veamos que los ángulos sean congruentes, o sea que midan lo mismo. C mide 45 y J mide 45. El ángulo C es igual al ángulo J. Va bien. Si estos ángulos no fueran igual, listo, ya no sería semejante. Pero como sí son iguales, pasamos a la otra parte, que es comparar los lados homólogos, que sería comparar el 6, que es pequeño, y comparar el 9, que es grande. El 6, que es pequeño, lo comparo con 4, que es pequeño. Y el 9, que es grande, lo comparo con 5, que es grande. Hacemos la división. 6 entre 4. Y eso me da 1,5. 9 entre 5 me da 1,8. Resulta que no son proporcionales, porque la razón es distinta. Por lo tanto, los triángulos no son semejantes.
El tercer criterio de semejanza es el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Dice que dos triángulos son semejantes si sus ángulos homólogos son congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Que miden lo mismo. Veamos un ejemplo. Comprobemos que estos dos triángulos son semejantes. Para ello necesito conocer la medida de los tres ángulos. Recuerde que los tres ángulos de cualquier triángulo siempre tienen que sumar 180. Pero aquí desconozco A. Entonces yo pongo que el ángulo A, la medida del ángulo A, más el ángulo B, que es 49, más el ángulo C, que es 88, tiene que dar 180. Ahora, A no lo podemos sumar porque no sé cuánto es. Lo que sí puedo sumar es 49 con 88, que eso me da 137. Y eso tiene que dar 180. Entonces, ¿qué ocupo? Un número que sumado con 137 de 180. Para encontrarlo, a 180 le resto 137. Y eso me da que A es 43. Me vengo aquí a A y pongo 43 grados. Ahora voy a trabajar el triangulito rojo. Ahí no conozco el ángulo I. Entonces, I más 49 más 43 tiene que dar 180. Entonces, I no lo puedo sumar, pero lo que sí puedo sumar es 49 con 43, que eso me da 92. I más 92 tiene que dar 180. Tengo que buscar un número que sumado con 92 me dé 180. Para eso, a 180 le resto 92. Y eso me da 88. Entonces el ángulo I es 88. ¿Qué es lo que estoy buscando? Que sus ángulos homólogos sean congruentes, que midan lo mismo. Y veamos que aquí tengo un 43 y aquí tengo un 43. Es decir, que el homólogo de A es E. 49, 49. El de B es D. Y C va con I, que miden 88. Entonces, el triángulo ABC es semejante al triángulo y lo ordeno. A es E, B es D y C es I. ¿Cómo lo logramos estar seguros de que sí son semejantes? Por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Veamos un ejemplito más. Dice aquí, compruebe que estos dos triángulos no son semejantes. Vamos a ver. Primero, veo que el criterio que puedo aplicar es ángulo, ángulo, porque lo que conozco son ángulos. Pero me falta el ángulo de aquí. Entonces, yo sé que si sumo L con J, que es 42, con K, que es 46, tiene que dar 180. L no lo puedo sumar, pero sí puedo sumar 42 con 46, que es, 88. Es igual a 180. Ahora, para averiguar L, a 180 le quitamos 88. Así tenemos que L es 92. Entonces colocamos el 92 acá. Trabajemos el otro triangulito. No conozco F, pero yo sé que F más 49 más 88 tiene que dar 180. F no lo puedo sumar. Lo que sí puedo sumar es 49 con 88, que me da 137. Y eso es igual a 180. Entonces, para averiguar F, a 180 le resto 137. Y eso me da 43.
Bien, ahora comparemos. 42 no tiene pareja. 92, de hecho no hay ningún solo ángulo que sea igual. Con solo un ángulo que sea distinto ya no son semejantes. Bueno, en realidad va a ser dos, pero en este caso no hay ninguno. Por lo tanto, los triángulos no son semejantes.